Bienvenidos a un nuevo podcast de SUGUP. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Hola, Bego. Hola Maríajo, ¿qué tal? Bueno, pues acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros una oncóloga bastante experta en el tratamiento de tumores genitourinarios, que es la doctora Carmen García de España, que como sabéis trabaja en el Hospital Universitario Son Espases de Mallorca. Bienvenida, Carmen, a este podcast. Muchas gracias a SOUP por invitarme a participar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer renal que se han presentado en esta edición del Congreso Americano, que como sabéis se ha celebrado del 2 al 6 de junio en Chicago. Así que, Carmen, ¿qué destacarías de este congreso en cuanto a cáncer renal? Pues la verdad es que este año en cáncer renal se han presentado varias actualizaciones de estudios que ya conocíamos, algún estudio de segunda línea y de adyuvancia y varios estudios de histologías raras. Empiezo con la actualización del estudio Keynote 426, un estudio fase 3, como todos sabéis, que combinaba pembrolizumab frente a sunitinib en pacientes con cáncer renal metastásico de célula clara naive de tratamiento. Lo que vemos es que a 5 años se mantiene un beneficio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. Si bien es verdad que este beneficio parece que cada vez se va minimizando. Cuando hacemos el análisis por subgrupos, vemos que los grupos de pronóstico favorable no se van a beneficiar tanto como los grupos de intermedio o pobre. Las medianas de duración de respuesta son de en torno a 2 años, más de un cuarto de pacientes mantienen respuesta a 3 años de fin de pembro y unas tasas de respuesta de casi el 61%. ¿Por qué parece que el beneficio en supervivencia global a 5 años va disminuyendo? Pues probablemente sea por las terapias subsiguientes, porque un 25% de pacientes del grupo de pembrolizumab recibe 3 líneas o más y hasta un tercio de pacientes del grupo de sunitinib recibe 3 líneas o más. Si hacemos un análisis de la supervivencia global teniendo en cuenta terapias subsiguientes, vemos que los resultados de supervivencia global mejoran con una hazard ratio ajustada de 0,67. ¿Qué ocurre con los pacientes que consiguen recibir los 35 ciclos de pembro? ¿Tienen alguna característica que les otorga unas mejores condiciones? Pues parece que sí. Parece que hay un mayor porcentaje de pacientes con grupo favorable y un mayor porcentaje de pacientes con tasas de respuesta más elevadas. Y vemos que aquellos pacientes que reciben los 35 ciclos de pembrolizumab tienen tasas de supervivencia global y tasas de supervivencia libre de progresión mucho más elevadas que la población por intención de tratar. En cuanto al estudio CLEAR, tenemos los datos de seguimiento a 4 años. Como todos sabéis, un estudio fase 3 de 3 ramas: lenva-pembro, lenva-EVE y sunitinib. Lo que vimos en el primer análisis del estudio es que había un beneficio para la combinación de lenva-pembro y a 4 años vemos que no se mantiene el beneficio en supervivencia global. ¿Por qué puede ser? Pues por lo mismo que ocurría en el anterior estudio, pues teniendo en cuenta las terapias subsiguientes, vemos que en el grupo de sunitinib aproximadamente el 70% de los pacientes recibió una terapia subsiguiente y más de la mitad recibían un inhibidor de checkpoint. En cambio, en el grupo de lenva-pembro, la mitad, el 51%, recibía terapias subsiguientes, un 15%, 16%, un inhibidor de checkpoint. Si tenemos en cuenta las terapias subsiguientes a la hora de calcular la supervivencia global, ajustando por hazard ratio 0,55, vemos que mejora la supervivencia global. Vemos también que, como en el estudio Keynote 426, se benefician más pacientes de intermedio y mal pronóstico, y vemos tasas de respuesta por encima del 70%, con medianas de duración de en torno a 2 años. ¿Qué ocurre con la profundidad de la respuesta? Pues, como es lógico pensar, pacientes que tienen respuestas completas van a vivir más que los que tienen, por ejemplo, estabilizaciones. Pasamos ahora al estudio de segunda línea, el CONTACT-3, que evalúa el papel de cabozantinib junto con atezolizumab frente a cabozantinib en pacientes que han recibido o han progresado a inmunoterapia. Los pacientes de este estudio podían haber recibido inmunoterapia en diferentes escenarios, en escenario adyuvante, en primera línea o en segunda línea. Lo que sí era una condición indispensable del estudio es que la inmunoterapia tenía que ser la línea que precediera a la randomización de estos pacientes, es decir, la inmediatamente anterior. Entonces, los pacientes se randomizaban a recibir cabo-atezo frente a cabo inmunoterapia. Objetivo primario: supervivencia libre de progresión y supervivencia global. La mayoría de los pacientes, el esquema que recibieron
antes de entrar en el estudio fue el tratamiento de ipi/nivo, pero incluso había pacientes que habían recibido inmunoterapia en adyuvancia. El estudio fue negativo, no demostró beneficio en supervivencia libre de progresión y tampoco demostró beneficio en supervivencia global en ninguno de los subgrupos. En cuanto a las tasas de respuesta, vemos que tanto en la monoterapia como en la combinación las tasas de respuesta son muy similares y en torno al 40%. Efectos adversos, lógicamente más para la combinación y sobre todo pues, a expensas de diarrea y al síndrome mano-pie. Estudio, como digo, negativo. Bueno, ¿tú qué opinas, Carmen, crees que con este estudio es suficiente para decir que la inmunoterapia después ya de combos con inmuno y TKI o con dobletes de inmuno es suficiente para decir que no se siga por ahí la investigación o te parece que pudo ser por diseño del estudio? Hombre, yo sí que creo que hay que tener en cuenta que en el estudio CONTACT-3 se incluían pacientes que habían recibido diferentes líneas de tratamiento. Había pacientes que habían recibido una primera línea, pero había pacientes que habían recibido ya 2 líneas. No es lo mismo recibir la inmunoterapia en adyuvancia que recibirla en metastásico. Yo sí que creo que a lo mejor se ha hecho una mezcla, un batiburrillo de pacientes que puede haber impactado, puede haber tenido algo que ver en los resultados del estudio. Yo solo con este estudio negativo decir que después de la inmuno no se puede utilizar inmuno en combinación con TKI creo que es insuficiente. Yo más que nada, sobre todo, Carmen, por el tema del pembrolizumab, ¿no? Porque aquellos pacientes que vengan de pembrolizumab y progresen, tendremos que pensar si vamos a plantear un combo con inmuno, ¿no? O no. Y no sé si este estudio también podemos traspasar los pacientes y decir que después de inmuno no debemos poner inmuno. Es que el porcentaje de pacientes, ¿no?, que habían recibido el tratamiento adyuvante era muy, muy bajito. Entonces, poder sacar conclusiones me parece que es un poco aventurado, la verdad. Me imagino que habrá unos tiempos mínimos, ¿no?, para considerar en un futuro, porque ya la mayoría de estudios sí que te permiten adyuvancia previa, pero no recuerdo qué tiempo establecen de mínimo. En el CONTA sí que es verdad que no podían haber progresado de la inmuno más de 6 meses previos. Lo cual yo creo que es un error, porque quizás hubiera sido más sensible a aquellos pacientes que, habiendo sido sensibles y pararon, hubiera reintroducido la inmuno después, pero bueno, nos quedamos con este estudio de momento nos quedamos con las ganas de saber. Bueno, y en cuanto a los combos de primera línea, vamos a preguntar la pregunta de siempre. La pregunta del millón. Hombre, pues no sé vosotros cómo lo tenéis en vuestras comunidades, pero por ejemplo aquí para el buen pronóstico solo podemos utilizar un TKI. Entonces, bueno, pues viendo estos resultados, uno al menos respira un poco, ¿no?, cuando trata a un paciente de buen pronóstico con un TKI en monoterapia. No sé qué opináis vosotras, pero yo al menos viendo esto, bueno, respiro tranquila si no tengo otra opción. Claro, de momento no tenemos otra opción y el Ministerio yo creo que con todos estos análisis de momento dirá, bueno, tira. Ya veremos. ¿No? Hombre, yo creo que sí, no son, al meter, claro, comparado con estudios de inmunoterapia, pues claro, mantienen los estudios del CheckMate 214, mantiene el nivel de mantenimiento, estos no, se incluyen pacientes de buen pronóstico y en el de inmunoterapia no, entonces, bueno, pues eso impacta, supongo, en los resultados o tiene que ver con los resultados. Bueno, pues es verdad que a lo largo del tiempo, ¿no?, se va afianzando la idea de que en realidad en el buen pronóstico puedes plantear una monoterapia Suficiente. Y es suficiente, ¿no? O sea, que independientemente ya de lo que nos dejen hacer, creo que a lo mejor el paciente de buen pronóstico no se debe pelear tanto porque seguramente hay un porcentaje de pacientes que va a vivir con todo lo que le hagas. Exacto. Claro, también es cierto que el paciente de buen pronóstico, si tú empiezas por un TKI, luego tienes un TKI muy bueno, que es cabozantinib, y tienes también la inmuno. Entonces, claro, tienes 2 opciones muy buenas. Y probablemente, como dice Bego, pues en esos pacientes a lo mejor pues la secuencia más o menos es igual que la combinación. Aunque lo cierto es que desde luego sunitinib está superado porque en todos los combos y en todas las combinaciones ha salido peor que el brazo experimental. Entonces es un poco lo que nos da el tiempo, ¿no? Ver que al final, pues bueno, estábamos todos echándonos las manos a la cabeza a contratar a pacientes solo con un TKI, pues bueno, al final, pues parece que no va a ser, no va a ser una locura. A mí de entrada me da un poco de... Me cuesta un poco, la monoterapia. Sí, a mí me cuesta. Me cuesta sobre todo en algunos pacientes que saben que también van mal, ¿no? Y que son de buen pronóstico y que sí que te apetecería utilizar una combinación.
Entonces, lo ideal sería tener pues los fenotipos inmunogénicos, tenerlos y tenerlos tenerlos identificados y poder tenerlos identificados para estar tranquila, ¿no? Mientras tanto, la verdad que no hace falta, no hace falta tenerlo, por lo menos para algunos. Sí, no, está claro. Bueno, si quieres continuamos, Carmen. Vale, pasamos ahora al estudio de adyuvancia. Como todos sabéis, que se presentó en ASCO-GU de este año, el estudio CheckMate 914 fue un estudio fase 3 que evaluaba nivolumab, ipilimumab en adyuvancia frente a placebo en pacientes con cáncer renal localizado de alto riesgo de recidiva después de una nefrectomía. Como digo, fue un estudio negativo para su objetivo primario, que era supervivencia libre de enfermedad. Y ahora lo que se presenta este año son datos sobre el análisis de la población, sobre si existe algún subgrupo que se pudiera beneficiar de la combinación, teniendo en cuenta, por ejemplo, el TNM, el grado histológico, hallazgos sarcomatoides y sobreexpresión de PDL1. Parece, si hacemos un análisis de la población, que los pacientes menos representados son los PT2, los PT4, los de grado 4, los que tienen diferenciación sarcomatoide y los que tienen sobreexpresión de PDL1. Y justamente si analizamos el forest plot, vemos que esos pacientes, cuando hacemos el análisis por subgrupos, vemos que son esos los que más se van a beneficiar de la combinación de ipi-nivo. Parece que claramente las curvas, es verdad que son Ns pequeñas, pero parece que justo estos pacientes son los que más se van a beneficiar y coincide con que son exactamente los que están menos representados en la muestra. También se hace un análisis para saber si el número de ciclos que se administra influye o no en el resultado negativo del estudio. Inicialmente parece que los pacientes que reciben 6 o menos van peor que los que reciben, que en total son un 25% de toda la muestra del estudio, van peor que los que reciben más de 6 ciclos. Pero luego, cuando se hace el análisis teniendo en cuenta el placebo, parece que el número o la duración de tratamiento no es clave para el resultado negativo del estudio. Ahora pasamos a los estudios en pacientes con célula no clara, ¿vale? La doctora Schmidinger sí que hizo un análisis o dio una diapositiva diciendo que por qué seguía siendo un reto tratar a los pacientes de no célula clara en el 2023, y sigue siendo un reto pues porque los datos que tenemos para estos pacientes son datos malos, con PFS de en torno a 8 meses y tasas de respuesta que no llegan al 30%. Por tanto, es un reto tratar o seguir estudiando a estos pacientes. Uno de los estudios que se presentó es el estudio de Lenva-Pembro en pacientes con no célula clara, unos 160 pacientes, objetivo primario, tasa de respuesta, y se aprecia una tasa de respuesta en torno al 50%. La mayoría de los pacientes incluidos eran pacientes de histología papilar, pero se incluían también pacientes de histología cromófoba y todos tenían respuesta con la combinación. Tasas de supervivencia libre de progresión a 6 meses, medianas de supervivencia libre de progresión de casi 18 meses, y por tanto puede ser una combinación a tener en cuenta en este tipo de pacientes. También se hizo un análisis del IMDC sobre pacientes que no célula clara, con diferenciación sarcomatoide, que recibían tratamiento con regímenes basados en inmunoterapia. Sabemos que la inmunoterapia en estos pacientes ha demostrado resultados favorecedores, y lo que hacían era analizar combinaciones de inmuno-inmuno o inmuno-anti-VEGF frente a la monoterapia con sunitinib o pazopanib. Se vio que aquellos pacientes no célula clara con diferenciación sarcomatoide se beneficiaban en cuanto a supervivencia global y tiempo a fallo de la combinación frente a la monoterapia con sunitinib o pazopanib. En cuanto a tasas de respuesta también, y se vio que aquellos que son no célula clara pero no tienen diferenciación sarcomatoide no se van a beneficiar tanto de la inmunoterapia, sí que se benefician de tratamientos con TKIs. Y un estudio para acabar con la célula no clara que se presentó también fue el estudio de Cabo, Nivo e IPI, el estudio CANI. Los pacientes recibían el mismo esquema de tratamiento ipi-nivo que en el CheckMate 214 junto con cabozantinib, y el mantenimiento era con cabo-nivo, cabo 40 miligramos y nivo 480 cada 4 semanas. Con una media de seguimiento corto de unos 10 meses se vieron unas tasas de respuesta del 18%, con progresiones hasta el 23%.
con una tasa de supervivencia libre de progresión a 6 meses del 68%. Lo que demostró este estudio es ser muy tóxico. Casi el 90% de pacientes precisaban una reducción de dosis de cabo, recibieron los 4 ciclos de ipi-nivo el 44% y el mantenimiento con nivo solo el 61%. Efectos adversos grado 3-4 de en torno al 75%, sobre todo a expensas de toxicidad hepática y un 10% toxicidad cardíaca. Tasas interesantes de combinación con inmuno. ¿Qué utilizas tú normalmente en tumores no célula claras de primera línea o qué te dejan usar? Bueno, normalmente, o sea, no tenemos problema con los TKIs, pero claro, si tiene diferenciación sarcomatoide, lo presentamos en el comité de beneficio para que nos dejen utilizar un doblete de inmuno. Ipi-nivo, pues porque hay datos en sarcomatoide. Y si es otra histología, bueno, intentamos y depende de cómo esté la farmacia, conseguimos algún tratamiento de inmuno, pero doblete, de inmuno. Normalmente no puede ser y es un TKI. ¿Pero qué TKI? Pues sunitinib. Sí, nosotros estamos igual, ¿no? Nosotros vamos a poner dobletes de inmuno en una célula clara y sí que a veces en segunda línea cuela algún nivolumab, pero tampoco es fácil. La verdad que todo el mundo pensamos que la inmuno debe estar en algún punto, pero claro, mientras no haya un fase 3, pues en determinados sitios es imposible, ¿no? A nosotros sí que nos dejaron, pues eso, típico paciente que era un drama, ¿no? Y muy joven y bueno, pues que no sé, conseguimos ablandarles un poco y nos dejaron, pero vamos, fue una cosa excepcional, ¿eh? Normalmente es sunitinib. Llama la atención el nivo-cabo-ipi, ¿no? Que, sin embargo, las tasas de respuesta son bajas, seguramente por la toxicidad que da. Por la toxicidad, porque... Mucha la atención ese dato, ¿no? Correcto. 75% de efecto adverso grado 3-4. Es que eso, Madre mía, debe ser una bomba. Y metiendo cabo en primera línea con inmuno y que la tasa de respuesta sea más baja que estudios con inmuno sola, ¿no? Es llamativo. Llama la atención, sí. Pero yo sí que creo que es por eso, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes deben descontinuar. Hay una mala adherencia al tratamiento porque es difícil, ¿no? Por la toxicidad. Sí, sí. Bueno, pues si quieres ya, del tirón. Venga. Bueno, pues ahora os voy a comentar una serie de pósters que me han parecido interesantes. El primero, un estudio de biomarcadores en cáncer renal que utiliza inteligencia artificial. Lo que hacen es, a través de secuencias de ARN de pacientes con cáncer renal metastásico del estudio Immusion 151, establecen una serie de clústeres: clúster inmunogénico, clúster angiogénico y el clúster que no corresponde ni a inmunogénico ni a angiogénico. A su vez, desarrollan el estudio Optic Trial, que es un fase 2, prospectivo, que teniendo en cuenta los clústeres previamente establecidos, administran tratamiento en función de, por ejemplo, el clúster angiogénico se le administra el tratamiento de inmuno-TKI y al clúster inmunogénico se le administra el tratamiento de inmuno-inmuno. Y existe una buena correlación entre tasas de respuesta y supervivencia libre de progresión. Posteriormente hacen una validación independiente con 65 pacientes, donde se ve que aquellos pacientes considerados de clúster angiogénico responden mejor a dobletes de inmunoterapia TKI, los considerados inmunogénicos responden mejor a dobletes de inmuno-inmuno. Además, se desarrollan estudios con nuevas moléculas, por ejemplo, el estudio de etinostat, que es un inhibidor de histona, que en combinación con atezolizumab consigue tasas de respuesta de en torno al 60% en pacientes en primera línea y del 33% en pacientes en segunda. Otro estudio con nuevas moléculas es el estudio de Batirastep, que es una proteína de fusión que en población pretratada junto con el tratamiento con cabo conseguimos obtener tasas de respuesta de más del 40% y era población pretratada que la mayoría de pacientes, hasta un 60%, había recibido entre 2 y 5 líneas de tratamiento. Y otro estudio interesante es el estudio que combina belzutifan con lenvatinib en pacientes que habían recibido una primera línea con inmunoterapia y con VEGF. Tasas de respuesta del 50%, por tanto una combinación que puede ser interesante. A destacar también estudios de vida real de cabozantinib. El primero, el estudio de Real World, que lo que hace es evaluar el beneficio de cabo en cuanto a tasa de respuesta frente a otros TKIs tras inmuno. Vemos tasas de respuesta de en torno al 60, por encima del 60% sin impacto en supervivencia global, pero sí parece que tiene impacto en tiempo a nuevo tratamiento.
y el estudio Cassiope, que es un estudio que lo que hace es evaluar cabozantinib tras un anti-VEGF y con resultados positivos tanto en segunda línea como en tercera línea. Ya concluyendo, hablar de la SBRT en cáncer renal oligometastásico, que es algo que al menos en nuestro hospital se hace poco o nada, y por eso me ha parecido interesante. Son pacientes oligometastásicos, como digo, que no pueden tener más de 5 metástasis y se randomizan a recibir sunitinib en monoterapia frente a sunitinib con SBRT. Una N muy pequeñita, 50 pacientes, no llega, pero tasas de respuesta del 82% frente al 25% con sunitinib en monoterapia. Bueno, creo que es algo a tener en cuenta. Y para concluir, el estudio que analiza el tema de la nefrectomía citorreductora en la era de la inmunoterapia, un análisis de una base de datos de la National Cancer Database, donde parece que la cirugía citorreductora disminuye el riesgo de muerte, sobre todo si se hace en diferido, primero tratamiento sistémico y después la intervención, y sobre todo en un seguimiento, se parece que se aprecia el beneficio en un seguimiento a 2 años y a 5 años de la nefrectomía en diferido. Es un estudio, bueno, es una base de datos, un análisis de una base de datos, pero bueno, viene a destacar pues eso, que la nefrectomía citorreductora sigue teniendo papel en la era de la inmunoterapia. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, Carmen, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Nada, nos vemos en la próxima. Y sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast.